señor director y demás miembros de la Junta Directiva, académicos honorarios de número y correspondientes, compañeros de la Academia Boyacense de la Lengua, invitados presentes. Llego a ocupar la silla F que esta benemérita institución me ha dado la oportunidad hoy, lo cual es una honrosa distinción que les agradezco desde lo profundo de mi corazón a todos los que me concedieron este honor. Al académico don Antonio Cacua Prada, quien gentilmente propuso mi nombre, queda sembrada en mi memoria por siempre su bondad, su gentileza al presentarme para ocupar este importante cargo que trataré de desempeñar de la mejor manera. En esta silla me han antecedido notables personajes de la cultura colombiana. Hace un poco más de un siglo, don José Caicedo Rojas, quien naciera un 8 de agosto de 1816 y falleció el 20 de octubre de 1898. Fue un excelso escritor, periodista y funcionario público. Lo precedió don Loborio Cerda, quien se posesionó el 24 de septiembre de 2010. Ofreció el discurso La expedición botánica del siglo XVIII. Fue médico, científico, educador y etnólogo. Además, se desempeñó como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ejerció durante 6 años como ministro de Instrucción Pública en 1892. Lo siguió en esta curul don Jorge Álvarez Lleras, quien posteriormente ocuparía esta curul, mi eminente paisano don Rafael Azula Barrera, quien tomó posesión el 23 de abril de 1960 con el discurso Sentido y emoción del paisaje en la literatura colombiana. Sobresalió como uno de los hijos más ilustres de Boyacá. Fue abogado, político, parlamentario, ministro diplomático. Falleció el 26 de diciembre de 1998. Don Antonio Cacua Prada, electo el 27 de marzo del 2000, se posesionó el 7 de septiembre de ese año con la disertación Cultura y Lenguaje, periodista, decano, escritor, diplomático. Es muy honroso para mí presentar con esta conferencia sobre el eminente lingüista y filólogo boyacense doctor Rafael Torres Quintero, quien fuera director del Instituto Caro y Cuerva y subdirector de la Academia Colombiana de la Lengua, hablar de su obra y de su actividad investigativa y educativa a través de muchos años de su labor pedagógica, del arduo trabajo que propugnó en pro del desarrollo filológico en Colombia e Hispanoamérica. En Santa Rosa de Viterbo, en 1909, nació don Rafael Torres Quintero, a quien le correspondió la tarea de convertirse en una figura representativa de la lengua de nuestra patria y defensor del idioma español. No es casualidad que el departamento de Boyacá dé prominentes representantes de las letras y a la vez haya sido epicentro de la cultura muisca. Por una bendición sobrenatural coincidieron en distintas épocas en esta región eminentes autores relevantes como Sor Josefa del Castillo, Juan de Castellanos, Hernando Domínguez Camargo, Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otros. Porque de Boyacá, de su pueblo natal, vino a Bogotá, entró a la Universidad Javeriana y culminó la carrera que le daría tantos logros y formó parte de una generación muy exclusiva, quien dejaría indicios importantes en el medio intelectual, siguiendo los pasos de muchos dirigentes que pusieron su empeño y ver
hecho realidad un país relevante y prominente. Su carrera docente fue simultánea en el desarrollo de todas en la línea de investigación. En el campo docente, el futuro hombre de letras era al mismo tiempo profesor de nuestra lengua y dedicaba parte de su tiempo para lograr el grado de doctor. Formaba parte del personal que no cesaba en su meta de mejorar la materia y de integrarla a una acción mayor después de haber investigado el alcance de nuestros insignes filólogos y estudiosos de la lingüística, morfología y sintaxis española. En su conocimiento eran temas prodigiosos hasta convertirse en una verdadera autoridad en estos ámbitos. Y es evidente que dicho juicio en el campo de estudio donde se preparó a conciencia, específicamente en la Universidad Javeriana, forjó de manera indudable un exclusivo fervor por la educación, de la cual dejó testimonio fehaciente en el largo proceso de labores ininterrumpidas. En su trayectoria trabajó en varios planteles educativos de Bogotá como profesor de español y literatura, actividad que inició a temprana edad, precisamente a los 22 años. Más adelante incursionaría en el campo universitario, impartiendo cátedra en la Universidad de donde egresó en la carrera de Filosofía y Letras y en la Pedagógica. Debemos recordar que don Rafael Torres Quintero fue docente en el Instituto Lingüístico Caro y Cuervo y después sería el director de esa casa de estudios especializados. Allí dedicaría su conocimiento a la difusión y aporte del seminario Andrés Bello, el cual le dio mucha admiración de propios y extraños. Podemos citar el siguiente fragmento que dedicara al humanista venezolano en 1969, comillas: la originalidad genial de su pensamiento didáctico, de su investigación histórica con combinación futurista y en hechos denodada carrera, el aportamiento pragmático lo convirtió en el apóstol a quien hoy rogamos que nos siga enseñando a pensar en castellano, en cristiano y en indio, pero que por el pensamiento llegaremos a la palabra y a la acción y mediante estas al desarrollo pleno, que no podrá ser tal sino en el el propio esfuerzo, realización de nuestro ser histórico y desenvolvimiento paralelo y armónico de civilización y cultura. Se está refiriendo a don Andrés Bello, ¿no? La inteligencia la inteligencia de un personaje como don Rafael Torres Quintero, con el modesto oficio de un docente a tiempo completo, era obra de un hombre que cumplía a cabalidad su papel en el salón de clase. Profundo arraigo muy digno de mencionarse como una de estos intelectuales prominentes de nuestra patria, que vio nacer a don Rufino José Cuervo, insigne contribuidor a la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua, o don Miguel Antonio Caro, quien entregaría antes de cumplir 30 años tratados sobre el participio, o el reverendo padre Félix Restrepo Mejía, destacado humanista, quien dejó una obra dispersa y alcanzó a dirigir publicaciones dentro y fuera de Colombia, o Manuel Casas Manrique,
con su inmenso estudio sobre lenguas y dialectos en las selvas del Putumayo. Apenas alcanzaba la treintena de edad y por iniciativa del doctor Jorge Eliezer Gaitán, ministro de Educación Nacional en 1940, creado el Ateneo de Altos Estudios, fue contratado junto con un extraordinario cuerpo de trabajo para continuar el sueño de don Rufino José Cuervo, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Estaba a la cabeza el padre Félix Restrepo y lo secundaba el profesor Pedro Urbano González de la Calle, sumándose también Julián Mota Salas, Francisco Sánchez Arévalo y la contribución femenina ad honorem de doña Cecilia Hernández de Mendoza. Y es precisamente ese grupo que cumple una enorme tarea para darle continuidad a una obra realmente metódica. Se incorporó con mucha inteligencia a las grandes figuras, líderes, pensadores de la Academia Colombiana de la Lengua y al Instituto Caro y Cuervo, que dan relevancia a la base histórica de la filología, lingüística, gramática, etc. Además de ser considerado para ocupar cargos en instituciones adicionales a las ya mencionadas, algunas de las que puso su sello personal, incorporado a las relaciones públicas que concretan el vaso comunicante entre las personalidades que robustecen la literatura, el pensamiento, las artes y la armonía con el ecosistema público. Don Rafael Torres Quintero puso a disposición de los demás su talento y se integró a las empresas comunicacionales, editoriales y altruistas que fomentaban presidentes de la República de Colombia, intelectuales como don Eduardo Guzmán Esponda, don José Manuel Rivas Aconi, don Germán Arciniegas, don Eduardo Carranza, don Jorge Rojas, don Alberto Lleras Camargo y muchos más que con su aporte honran el nombre cultural de Colombia de la época. Entre ellos se hizo presente el maestro Rafael Torres Quintero con mérito propio incuestionable y se destacó con luz propia como uno de los valores con que podía contar la patria. Debo recordar que una gran preocupación se le fijó en la mente del académico y fue la continuación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de don Rufino José Cuervo, y no escatimó esfuerzos para contratar lexicógrafos especialistas en el campo. Por eso, cuando aquel esfuerzo logró su meta de concretar los 21 fascículos que componen el tercer tomo, la tarea se celebró con la entrega al presidente Samper y un mes más tarde se puso en manos del rey de España, Juan Carlos de Borbón, a la Real Academia Española de la Lengua, el Instituto Cervantes y a la UNESCO. Pasaron 3 años para que se le hiciera entrega del mismo material al Papa Juan Pablo II y a la Gran Biblioteca del Vaticano. El incansable investigador se puso en la línea de los grandes prohombres que iban a poner en alto el abolengo cultural de Colombia y darle un grado enorme de prestigio al académico boyacense. Dado tan gran paso, sus inquietudes le llevaron, sin embargo, más hacia el estudio profundo de la lingüística y el ejercicio de las letras, con una devoción que fue adquiriendo mayor volumen con el avance del tiempo. Y es por ese entonces cuando, asumida la directiva del Instituto Caro y Cuervo, la responsabilidad de darle continuidad a la línea de compilación e investigación se hace realidad para completar los pasos de los académicos en su idea de lograr enriquecer el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana.
Así le dio continuidad al proyecto de Rufino José Cuervo. Tal era la pasión que dedicó sus últimos meses de existencia, y parte de su tiempo lo consagró al organizar las cédulas lexicográficas que le permitieran desentrañar y especificar el artículo fabricar, el cual se convirtió en la primera entrada en el audio trabajo del cuarto tomo del referido diccionario. El compromiso reunió a un excelente cuerpo de trabajo, a pesar de que el profesor Torres Quintero no dejó de mostrar su inconformidad por no lograr terminar en su totalidad la meta que se había trazado. El hombre de letras no dejó de manifestar su opinión sobre la iniciativa de don Rufino José Cuervo en las siguientes palabras, comillas: ¿cuál la razón para que una obra científica incompleta que data de 100 años atrás siga teniendo actualidad y se desee verla terminada? Cierro. Pensamos que las causas son varias, pues es un repertorio de características muy particulares que no se dan en ninguna obra lexicográfica, ni en castellano, ni en ninguna otra lengua. Cierro. Las academias se han realizado a través de la historia para asesorar en algunos casos a los gobiernos de turno cuando sea requerida su participación, bien fuera para lograr una función con la plataforma humanística y para proyectos relacionados con el lenguaje en forma educativa. Lo hicieron Platón, Aristóteles, Sócrates en Grecia para mostrar un ejemplo patente y trascendental. Más tarde seguiría el mismo caso Alejandro Magno y quienes lo siguieron en la herencia gubernamental. De esto también no pudo escapar el escritor Rafael Torres Quintero cuando acompañó al presidente Gustavo Rojas Pinilla, una experiencia que lo dejaría marcado para toda la vida por el gran compromiso que debía llevar a cabo. La inteligencia fresca del boyacense no dejó de realizar su vida investigativa y docente sin antes tratar de lograr cambios que requiriera en su época la enseñanza de la lengua que penetró nuestra patria. Doña Carmenza Olano Correa hace tiempo reflexionaba sobre la posición de nuestro humanista en los siguientes términos, abro comillas: Torres Quintero, sí, gracias. Torres Quintero siguió metodologías sin extremismos, con orientaciones para que el maestro en su programación y en desarrollo de sus clases evite lo definitivamente normativo o lo descriptivo o lo explicativo en la lengua, sino que adopte contenidos y metodologías armónicos, variados, ya que lo esencial consiste en que los estudiantes y todos en general hagamos uso de nuestra lengua en forma adecuada y clara, tanto en lo oral como en lo escrito, para evitar malas interpretaciones, vaguedades, ambigüedades, como quiera que en el idioma se reflejan todos los fenómenos sociales. Cierro. En lo cual coincide con don Miguel Ángel Ávila Bayona, quien afirma: el académico, comillas, el académico en general ha de ser consciente del papel
de los afijos en la creación de textos artísticos, científicos o coloquiales, pues ayudan a la eficacia y eficiencia de lo que se pretende comunicar. Cierro. Sería muy importante para los planificadores de la educación en nuestro país hacer análisis pormenorizado de la propuesta sostenida por el catedrático Rafael Torres Quintero en su visión acerca de hechos muy interesantes en la pedagogía relacionada con el lenguaje. Sin embargo, es indudable que se puede estar en desacuerdo con sus planteamientos, pero es innegable la sobriedad de sus juicios formulados en pleno uso de sus facultades intelectuales y en momentos muy propicios para el mejoramiento educativo, oral y escrito de la lengua que penetró en nuestra cultura para la institución de un uso apropiado del lenguaje. Nunca es desacertado reconocer la labor realizada de un creador y relator de prácticas cuyos aportes no dejan de tener vigencia y cuyos fundamentos encontraban un paisaje apropiado, la enorme capacidad intelectual y formal con que se plantea una versión de conceptos de peso. Caro defensor del idioma, una obra que no solo proclamó los méritos, sino que justificó y analizó el aporte del humanista en sus acciones por incrementar el mejoramiento de la enseñanza del lenguaje. Destacó el académico la importancia que atribuye a don Miguel Antonio Caro la actitud de nuestros gobernantes ante la ignominiosa mancha del deterioro del idioma y elogia la digna reacción de otros autores por enriquecer el uso de la lengua. ¿Cuánto daño sufre el idioma a diario en los medios de comunicación y los celulares? Infinitos. La influencia de los medios de comunicación es negativa, todo por el hecho de no cuidar el delta de errores que se llevan a cabo en el contenido de los mensajes. Sobre algunas consideraciones de un simple recorrido sobre la trayectoria de don Rafael, tratando de englobar la importancia de las investigaciones de la Colombia que le tocó vivir a nuestro personaje, podemos evocar en su texto hacia una enseñanza integral del castellano, sabias palabras que se definen así, comillas. Sostienen unos que la gramática es una ciencia que se ha renovado totalmente como consecuencia del avance de los estudios lingüísticos y se ha independizado de la lógica, de la semántica, de la psicología y demás posiciones mentalistas frente a la lengua para convertirse en puro estudio de relaciones formales sobre la base del principio de que la lengua es forma, no sustancia. Cierro. No puedo dejar de recordar algo de una lectura que encontré de Ivonne Elizabeth Zambrano Gómez y Sandra Milena Díaz López al referirse a la aportación del Instituto Caricuervo como un elemento especial en el desarrollo de la lengua en nuestro país y estando a la cabeza de don Rafael Torres Quintero, comillas. En efecto, el estatus logrado por la lengua española ha hecho que dentro de las preocupaciones fundamentales de muchos investigadores y docentes figuren las descripciones y el análisis de fenómenos lingüísticos propios del español y la propuesta de metodologías efectivas para su enseñanza. De esta forma, los estudios realizados en el campo se configuran de distintas ópticas que bien pueden corresponder a escuelas lingüísticas como el estructuralismo o la gramática degenerativa transformacional, entre otras. Cierro. Hablando sobre el autor que nos ocupa, Vicente Landines Castro nos da una visión sobre tan excelente escritor. Comillas, el doctor Rafael Torres Quintero, como su hermano Eduardo, fue un hombre simbólico de las virtudes intelectuales y sociales de la estirpe boyacense. Luego de haber sido durante muchos lustros maestro de juventudes en el más excelso de los sentidos,
de haberse consagrado de por vida a los menesteres del espíritu y de haber vivido en perpetua comunicación y trato con los libros, ocupa ahora puesto de honor en la Galería de los Grandes de las Letras de Boyacá y de Colombia, junto a figuras que se le asemejan en magisterio y calidad intelectual como don José Joaquín Ortiz, Carlos Arturo Torres, Miguel Jiménez López y Rafael Bernal Jiménez. El académico don César Armando Navarrete Balbuena enunció lo siguiente, comillas, adornado con considerables méritos que lo enaltecieron no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde su calidad personal. Don Rafael fue doctor en el uso y enseñanza del idioma español. Dedicó buena parte de su vida a iluminar con simpatía el camino de las almas juveniles. Fue modelo de modestia, de sencillez y de lealtad. Su nombre brilló entre quienes se comprometieron a la defensa y la unidad del idioma español con su trabajo infatigable y su estudio cariñoso y detallado de todos los elementos del idioma español. Admiré siempre su afán por el decoro, el bienestar y el progreso de la patria y de sus instituciones, motivo para presentarnos con altura y dignidad en innumerables actos académicos nacionales e internacionales, porque recogió con sensatez la herencia de los grandes humanistas americanos. Me cabe el honor de haber sido su alumno, amigo y servidor hasta cuando su gigante espíritu se extinguió. La académica boyacense de la lengua, doña Ana Gilma Buitrago de Muñoz, dice, comillas, recuerdo al doctor Rafael Torres Quintero como el maestro que compendió la sapiencia con la sencillez de su personalidad, la disciplina con el buen humor, la capacidad para dirigir con el don de comprender a quienes querían avanzar en los estudios y enseñanzas de la lengua castellana, ya fuera de nivel de posgrado o de pregrado de diferentes universidades. Fue un escritor exigente consigo mismo, prolífico e incansable hasta los últimos momentos de su existencia. Asiduo y riguroso investigador, y sus obras escritas constituyen una invaluable herencia cultural para quienes aman el lenguaje y lo estudian con pasión. Autor claro en sus conceptos y no quedó únicamente consignada en producción escrita, sino en el espíritu de quienes fueron sus alumnos, y de manera particular hago énfasis en la labor de extensión y proyección con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, donde desarrolló sesiones de estudios y prácticas pedagógicas a comienzos de la década de 1960 para estudiantes del Seminario Andrés Bello. De esta manera, varios licenciados de Tunja nos sentimos impulsados a continuar estudios en el Seminario Andrés Bello. Un buen número de corazones y de voces hoy le rinden homenaje de exaltación y gratitud. El académico don Wolfgang Piotrowski, rememorando, dijo, comillas, conocí a don Rafael Torres Quintero en febrero de 1980 cuando ingresé como becario del ICETEX al Instituto Caro y Cuervo. Era un hombre ya mayor y de estatura mediana. Caminaba inclinado ligeramente hacia adelante, vestía trajes oscuros y generalmente camisa blanca, enjuto y de piel apergaminada. Su rostro parecía severo y su mirada penetrante, acrecentaba por los fuertes lentes de sus gafas, despertaban respeto. Sin embargo, cuando uno lo abordaba, siempre estaba dispuesto a conversar y sus ojos se volvían amables y hasta risueños. Sus palabras permitían sentir su calidez personal y las ideas expresadas afirmaban la profundidad de su pensamiento. En el diálogo me compartió muchas orientaciones muy valiosas que me permitieron entender mejor la cultura y la historia de Colombia. Los momentos inolvidables para mí siempre me parecían demasiado cortos, pero entendía muy bien que sus obligaciones y
Especialmente, sus investigaciones tenían que primar. Fue una verdadera iniciación filológica colombiana que después pude profundizar en sus numerosos libros y artículos. Otro académico boyacense, don Luis Saúl Vargas Delgado, expuso lo siguiente, comillas: de Santa Rosa voló al infinito el bardo de palabra y pensamiento, que al vivir en épocas oscuras supo darle consuelo al intelecto. Su inquietud se inclina por las normas del lenguaje que adorna el pensamiento, que es ropaje de todos los hablantes y a los pueblos les sirve de sustento. El bate que transformó los saberes, bastión de la gramática y el arte, nos deja un legado muy extenso que engrandece su andar en todas partes. Por su parte, don Gilberto Ávila Monguí, exdirector de la Academia Boyacense de la Lengua, manifestó, comillas: conocí al enorme lingüista y literato doctor Rafael Torres Quintero en el año 1970 como mi profesor de gramática castellana en el Instituto Caro y Cuervo, y luego el recuerdo de una clase, el recuerdo de una clase poco común para aquel entonces, puesto que siempre llegaba con alguna novedad del diario uso de la lengua, con la profundidad del científico sin salir de su laboratorio, ya fuera con la gramática de Bello o con las observaciones de don Rufino José Cuervo, ya con las de don Marco Fidel Suárez, las teorías de don Rafael Lapesa. Esto para demostrar el uso diario del lenguaje con solvencia impresionante ya de léxicos, gramática, sintaxis o estilo. Cierro. Don Miguel Ángel Ávila Bayona dijo, comillas: el doctor Rafael Torres Quintero fue un destacado filólogo, docente, amante de la investigación lingüística, crítico literario y lexicógrafo consagrado. Cada minuto de su vida lo dedicó a escudriñar en el complejo mundo de la palabra oral y escrita, en su denodado afán de poner a su patria a tono y nivel con las investigaciones filológicas y creaciones literarias de más allá de los mares. Todos sus saberes, adornados con su personalidad discreta, modesta y austera, le permitieron continuar la magna obra iniciada por don Rufino José Cuervo, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Igualmente, ser cofundador tanto del Instituto Caro y Cuervo, del que fue subdirector y director, como del Seminario Andrés Bello, del cual fue su decano. Manifestó don Juan Carlos Vergara Silva, comillas: son muchas las facetas que reúne este ilustre intelectual boyacense. En primer lugar, su vocación docente orientada no solamente hacia la transmisión del conocimiento, sino la formación de docentes e investigadores de alta calidad. Otro rasgo fundamental fue su presencia en el Instituto Caro y Cuervo como decano de su unidad docente, el Seminario Andrés Bello, y su labor como subdirector y director profesor del instituto, que marcó una época en la historia de la filología hispánica. Se recuerda en particular su participación esencial en la continuación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de don Rufino José Cuervo y la dirección del Departamento de Lexicografía. Su paso inolvidable por la Academia Colombiana de la Lengua y su pluma prodigiosa señalaron caminos en el estudio profesional de la lengua española, proyectados en la playa de discípulos que recibieron sus enseñanzas. Quienes tuvieron el honor de conocerlo personalmente lo recuerdan como un gran amigo, compañero de sueños y dueño de un espíritu entregado a la docencia, la filología y la difusión de la cultura clásica e hispánica. El académico numerario don Mariano Lozano Ramírez manifestó, comillas: cuando recibí el encargo de escribir una nota sobre don Rafael, sentí miedo de no lograrlo. En verdad, es un compromiso enorme, nada fácil de cumplir, por lo que representa hablar del académico, del filósofo, del filólogo, del gramático, del lexicógrafo, del humanista, del docente y de otros tantos títulos que por su trabajo ejemplar y sus logros académicos alcanzó durante su vida.
La humildad, uno de los tantos atributos de su personalidad, hacía de él una persona amigable, sincera y dispuesta para servir a los demás, ofreciendo su saber sin muestra alguna de alarde, orgullo o envanecimiento. Era directo y sabía decir lo que sentía y transmitir con enorme facilidad su conocimiento. Era don Rafael un hombre humilde y ejercía su profesión con amor y desarrollo magisterial. Cierro. Es digno de explicar que al examinar la obra de este eminente personaje se pueda encontrar una serie de aspectos interesantes sobre lo que dejó plasmado. A este respecto podemos identificar una interpretación transparente de Bertrand Russell, pedagogo y ensayista inglés y conocedor de teorías de enseñanzas educativas, quien señala, comillas, la educación más elevada requerida por las ciencias o las artes es necesaria para los apropiados y ellas, excepto en historia, religión y materias semejantes. La instrucción actual solamente es inadecuada, no positivamente dañosa. Cierro. Y agrega, comillas, en la historia, en la religión y en otras materias que se prestan a controversia, es en lo que vemos la instrucción actual positivamente dañosa. Cierro. Entre el 28 y 30 de noviembre de 1968 inicia un periplo en el primer Encuentro Nacional de Profesores de Español y Literatura en la ciudad de Medellín. Sin problema alguno fue elegido presidente del mismo. Se sumó a una laboriosa tarea de formación para plasmarlo en los siguientes congresos. Personalmente se hizo presente en múltiples eventos y a través de su juicio certero introdujo propuestas y argumentos tendientes a dejar constancia de tal mecanismo pedagógico en la enseñanza del español. Realizó una gran labor aportando su intelecto en los medios oficiales y gubernamentales y otras instituciones donde pudo depositar su conocimiento al respecto. Su conferencia, Problemas de la enseñanza del español, va a convertirse en un mecanismo que se halla en un legado aceptado, como lo explica en sabias palabras. En 1979 hizo una reseña sobre el valor de la cultura diciendo al respecto, comillas, yo pienso que la tradición es algo realmente importante, pero conservarla no es empeñarse en repetir lo ya hecho, sino es culto a la rutina. Esta defensa de lo tradicional solo tiene sentido si lo que se defiende es el espíritu con que los hechos se crearon y ese hálito vital que trae consigo a su vez la defensa de principios éticos que se traducen en fecunda convivencia y progreso, ¿cierto? Este boyacense ejemplar, además de creador, se daba la tarea de rescatar textos y volver a editar, como sucedió con el ya citado diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Posteriormente vendría disquisiciones sobre filología castellana que llegó a prologar. Elaboró la biografía de don Rufino José Cuervo, publicación del instituto que llegó a conducir su destino, en colaboración con Fernando Antonio Martínez. Publicó el libro sobre Rufino José Cuervo, obras de Hernando Domínguez Camargo y llave del griego del padre Félix Restrepo, donde inserta una nota preliminar. Aporta una serie de planteamientos que coadyuvan a enriquecer el idioma que asumimos durante la penetración de la cultura europea y fortalece los vínculos multiculturales de nuestra nación. Su investidura en el Instituto Caro y Cuervo, al igual que su cargo en la Academia Colombiana de la Lengua, hicieron posible establecer muy buenas relaciones con instituciones de distintas latitudes. Como filólogo dio continuidad al Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana hasta después de su renuncia a la dirección del Instituto Caro y Cuervo. Antes de dejar el cargo, se dio la tarea de formar muy buenos equipos de trabajo. Contrató un selecto grupo de lexicógrafos españoles. No cesó de buscar auxilios que sostuvieran la elaboración de las monografías que tenía en proyecto. Los últimos meses de su existencia los dedicó a organizar las cédulas lexicográficas. Dejó escritos artículos técnicos de muy
avanzados conceptos en los cuales demuestra dominio para un trabajo superior de filología que forman parte del dominio en la materia que sustentaba. Aspecto que debemos admirar del educador Torres Quintero como escritor de oficio y pensador. Su amplitud creadora quedó impresa en medios como Tesauros, Noticias Culturales del Instituto Caro y Cuervo y en los boletines de la Real Academia Española y de la Academia Colombiana de la Lengua, un repertorio extraordinario de ensayos y artículos. Aunque su producción bibliográfica no es muy extensa, investigadores como los académicos don Jaime Bernal León Gómez, don Ignacio Chávez Cuevas y don César Armando Navarrete Balbuena trataron de rescatar parte de su obra y la plasmaron en 3 tomos que vieron la luz pública a través de la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo. Se convirtieron estos tomos en un fabuloso testimonio para las próximas generaciones. La visión de Torres Quintero era la de un hombre preocupado por el buen empleo del lenguaje, de pensamiento progresista, muy dado a los cambios globales que se llevaban a cabo en el mundo. Para Colombia, contar con un personaje de la talla de Rafael Torres Quintero es sin duda algo especial, un tema considerable, pero lo que no tiene discusión es que la presencia de este estudioso en el Instituto Caro y Cuervo y en la Academia Colombiana de la Lengua siempre fue garante de una extrema disciplina y una vocación recta en los cargos que ocupó antes de declinar por su enfermedad y otros contratiempos. Está claro que don Rafael Torres Quintero se fundió en uno solo el oficio de la palabra. Era indudablemente filólogo, al mismo tiempo que lingüista y lexicógrafo. A la filología no solo lo unía su formación universitaria, sino también el haber pasado durante mucho tiempo escudriñando en los textos que pasaron por sus manos, que dejaron honda huella en la práctica de la lectura. Contribuyó con un buen número de ensayos que lo confirman como un exigente crítico literario y obtuvo el visto bueno de muchos escritores colombianos por su oficio. Su paso por la lingüística igual no dejó de poner de manifiesto el orden científico, estructura y funcionamiento propio. En cuanto al aspecto lexicográfico, logró una relación amplia con esta disciplina que lo llevó a trabajar a brazos partidos por la obra de don Rufino José Cuervo y darle continuidad. Su afecto y notable interés por su labor fueron constantes y abarcaron hechos de mucha relevancia. Si recordamos las notas de condolencia que se llevaron a cabo después del fallecimiento de don Rafael Torres Quintero, en emotivas palabras dignas de perpetuar, sirve de interpretación muy certera la importancia del académico. Señalan diversos aspectos, todos de admirable significación. Un hecho muy relevante en los actos relacionados con su desaparición física alude a las relaciones personales obtenidas durante su trayectoria y hasta en Madrid, España, tuvo un efecto de gran dimensión intelectual, lo cual es muy bueno recordar durante su larga trayectoria en la Academia Colombiana de la Lengua. Su labor fue realmente digna de realizar desde principio a fin sin ninguna restricción. En tal sentido, don José Antonio León Rey manifiesta su pesar enviando una misiva al Instituto Caro y Cuervo. De ella realizo el siguiente extracto, comillas. Hondamente impresionado por la muerte del ilustre colega doctor Rafael Torres Quintero, me dirijo a usted en nombre de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española con el objeto de comunicarle que dicho organismo en su reunión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad textualmente hacer constar en acta una moción de duelo por el fallecimiento del doctor Rafael Torres Quintero, exdirector del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y actual subdirector de la Academia Colombiana, destacado humanista, profesor eminente, sobresaliente escritor y funcionario que dio lustre a las corporaciones culturales a las que dirigió o las que prestó su colaboración, ¿cierto? Falleció en Bogotá el 21 de marzo de 1987. Lo recuerdo en este acto con mucha admiración. Su desaparición física fue un duro golpe para nuestra cultura. A nivel nacional, el luto
por este gran hombre en vista de tan destacada figura, arrastró un sinfín de muestras de duelo, incluyendo a esas personas allegadas, amigos y parientes que sembraron una relación solidaria con este personaje que ocupa un sitio especial en el santuario de nuestros máximos humanistas. En Colombia, que ya tenía a muchos filólogos en su Olimpo cultural, no lejos de Ezequiel Uricochea, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Manuel Casamanrique y el reverendo padre Félix Restrepo, de quienes fue admirador hasta su desaparición de esta vida, tienen en la función del siglo anterior y este que corre al hijo de Santa Rosa de Viterbo como consecuente forjador de un gran número de discípulos y de obras que han quedado para la posteridad. No es solo este momento para recordarlo y destacar las virtudes que lo acompañaron durante una fructífera carrera. Estoy rindiendo un homenaje que se queda corto si tomamos en cuenta el nivel de su creatividad y trayectoria. Porque más allá de tenerlo presente en momentos que se debería evocar anualmente con una ceremonia formal, el humanista invocaba esta casa sagrada de la sede de la Academia como el recinto de los sueños, ambiente amado por siempre. Es todo. Gracias. Tengo la misión importantísima de leer las palabras que preparó el doctor Antonio Cacua Prada, nuestro decano de la institución, para recibir como miembro numerario a don Gilberto Abril Rojas. Además de ser tan importante, esta misión para mí es muy grata. Señor don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Honorables integrantes de la mesa directiva. Apreciados colegas honorarios, numerarios y correspondientes. Señora Ascensión Muñoz Moreno, esposa de don Gilberto. Familiares, amigos, invitados especiales del nuevo individuo numerario de la corporación, don Gilberto Abril Rojas. Distinguida audiencia. Por generosa y honrosa disposición del señor director de nuestra querida Academia Colombiana de la Lengua, don Eduardo Durán Gómez, que Dios nos lo guarde muchos años, y del propio recipiendario, me es muy grato darle a don Gilberto Abril Rojas la enhorabuena por su feliz llegada a este cenáculo literario, donde se le rinde culto a la palabra, al verbo, a la lengua, la cual, según don Rufino José Cuervo, es la patria. La patria empieza donde uno nace. Me complace muchísimo porque usted, don Gilberto, es un patriota ejemplar. Multiplica en el lugar donde se encuentre el amor por su tierra natal. Usted, don Gilberto, ha interpretado a cabalidad la carta del libertador Simón Bolívar, que le escribió al general don Andrés de Santa Cruz desde Popayán el jueves 26 de octubre de 1826, cuyo texto dice, comillas, primero el suelo nativo que nada. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la ausencia de nuestro pobre país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas.
Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. Qué títulos más sagrados al amor y la consagración. Sirvamos a la patria nativa y después de este deber, coloquemos lo demás. Simón Bolívar. Cierro comillas. Por sus obras los conoceréis, dice la Sagrada Escritura. A mediados del siglo XX, nació el niño a quien hoy recibimos con todos los honores en este bellísimo templo de la cultura y de las humanidades, construido en la rectoría del restaurador, fundador y renovador de grandes instituciones colombianas, el reverendo padre Félix Restrepo, sacerdote jesuita. Para presentar su nombre ante la corporación, redacté una brevísima biografía de la cual tomo los siguientes datos. En el mapa de la República de Colombia sobresale el departamento de Boyacá, porque es la hermosa y bella tierra de la libertad. Los boyacenses rinden culto a Dios, a la patria, a la familia y a la reina nacional, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Boyacá cuenta con 172 municipios, entre ellos está Tasco, pueblo anterior a la llegada de los españoles, evangelizado por religiosos de la Orden de San Agustín. En 1931, el venerable cura párroco de Tasco contrató al acreditado constructor de Tunja, maestro José María Abril González, para que le hiciera algunos arreglos al templo parroquial. Don Chepe se trasladó a la población y allí conoció a la señorita Noemí Rojas, de quien se prendó porque recitaba hermosas poesías y leía en voz alta cuentos y páginas de libros. Pronto el amor golpeó sus corazones y resolvieron contraer matrimonio. La ceremonia se convirtió en un acto regional. Allí nació la primogénita, llamada Lilia, quien falleció al año por causa de una epidemia de tos ferina. Este hecho llevó a los esposos a vivir en Tunja. En esta capital departamental, en 1933, vino al mundo el segundo hijo, José María, quien se hizo militar y murió víctima de una emboscada en 1963. El miércoles 20 de marzo de 1946 fue un día glorioso para el matrimonio Abril Rojas. En Tunja les llegó un bebecito a quien luego bautizaron con el nombre de Gilberto Abril Rojas. El nené redobló la dicha y la felicidad del hogar. Entonces, la familia se trasladó a vivir al caserío de Santa Teresa, contiguo a la localidad de Paz del Río, donde doña Noemí Rojas de Abril montó una panadería que hizo época en la región por la calidad de sus productos. Allí Gilbertico creció, y bajo la sombra de los árboles de la finca campestre, la señora Rojas de Abril le enseñó las 5 vocales y todas las letras del alfabeto, y con el método de perfil y palote le instruyó en escritura. Para ello usó la pizarra y el lápiz de piedra, llamado gis. También lo capacitó en las 4 operaciones de aritmética, especialmente en suma y multiplicación, que le llamaban mucho la atención al pequeñín. Mejor dicho, lo preparó para la vida. En la Escuela Urbana de Varones de Paz del Río cursó la primaria y en 1960, con muy buenas calificaciones, la concluyó. Durante los años escolares, doña Noemí aprovechó para transformar a Gilbertico en un gran orador, declamador y artista. Como el niño era muy inteligente y tenía además una gran memoria y le encantaba que lo aplaudieran, se aprendía rápidamente las poesías y poemas de los grandes bardos boyacenses y de otros departamentos colombianos. Para que el jovencito hiciera su bachillerato, sus padres se regresaron a vivir a Tunja. Lo matricularon en el Liceo de Santo Domingo de Guzmán,
dirigido por los padres dominicanos en 1962. En el plantel funciona un centro literario, el cual sesionaba todos los sábados. En un santiamén se lo tomó el joven Abril. Allí cosechó sus primeros grandes triunfos al declamar las poesías de Julio Flores, José Joaquín Ortiz, Vicente Casas Castañeda, José Joaquín Casas, Francisca Josefa del Castillo, Guillermo Valencia, Aurelio Martínez Mutis, Rafael Maya, Julio Arboleda, Ismael Enrique Arciniegas, Porfirio Barba Jacob, José Asunción Silva, Rafael Pombo y cientos más. Cuentan que fue tal el éxito que Gilbertico le puso precio a cada una de sus intervenciones. Esto lo justificaba porque para recitar o pronunciar un discurso, el declamador o orador debía ir bien vestido y el everfit costaba, lo mismo la camisa y la corbata y los zapatos de charol. Cuenta, cuando el joven artista cursaba su 5º año de bachillerato, falleció doña Noemí. Entonces, padre e hijo se domiciliaron en Bogotá. En la capital de la República, Gilberto se matriculó en 1967 en el Liceo Interamericano de Bachillerato, plantel que funcionaba en la calle 16 entre carreras 7ª y 8ª, donde obtuvo su diploma de bachillerato en 1968 con todos los honores. Los años siguientes fueron muy duros para sobrevivir. En los cafés del centro de Bogotá se conoció con numerosos escritores, periodistas y poetas del país y del exterior. Con varios de ellos organizaron tertulias y publicaciones. Trabajó con el doctor Manuel Zapata Olivella en la revista Letras Nacionales, después en Agricultura en las Américas. En 1974 empezó en Bogotá su carrera de publicista y editor, a la cual se ha consagrado con fervoroso entusiasmo y continuidad. El primer libro lo tituló Poesía Colombiana. Al año siguiente, en México, le imprimieron Poesía Joven de Colombia. En Tunja, en 1976, salió Cuentistas Boyacenses Contemporáneos. Desde entonces a este año ha dado a luz 34 volúmenes sobre temas literarios, biográficos, históricos, la mayoría de ellos impresos en editoriales boyacenses. Sus obras consagradas son las novelas históricas coloniales La Segunda Sangre, Señor de toda la tierra, Asuntos Divinos, dedicada a la monja tunjana Sor Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y Guevara, par de la española Santa Teresa de Ávila y de Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana autora de ¿Quién será de más culpar? Aunque cualquiera mal haga, si el que peca por la paga o el que paga por pecar. Elegías indígenas, Drama en la altura y Toda bella perpetua, sobre la Cardeñosa, deslumbrante nativa del Engupá, Boyacá, tal como la India Catalina de Cartagena de Indias. En esas andanzas periodísticas y literarias, conoció en una joyería y platería del barrio de la Candelaria a una niña de Salamina, Caldas, quien con el encanto de su voz lo enamoró. Su nombre, Fabiola Calderón. Entonces se comunicó con unos parientes colombianos quienes, atraídos por el gran poderío económico de la República de Venezuela en el siglo XX, se trasladaron a vivir a la patria del Libertador y se establecieron en el pueblo La Victoria, estado Aragua, y les anunció una visita dentro de pocos meses. Entretanto, le propuso a Fabiolita matrimonio y le anticipó que la luna de miel sería en La Victoria, Venezuela. La sala mileña aceptó. A finales del año 1977, don Gilberto Abril Rojas cumplió con el sacramento del matrimonio. Monseñor Jorge Monastoque Valero, canónigo de la Catedral de Tunja,
le leyó a Gilberto y a Fabiolita la epístola de San Pablo. En el año 1978 ya lo recibieron en Venezuela, donde verdaderamente inició su vida pública, don Gilberto. El 13 de diciembre de 1980 nació en La Victoria su único hijo, Christian Frederick, quien ahora vive con su progenitora en Miami y ejerce la profesión de contador público con mucho éxito. Ante la avalancha intelectual de libros y revistas, don Gilberto tomó conciencia de la necesidad de adelantar estudios universitarios. Por ello, hizo un doctorado en Humanidades en la Universidad Interamericana de Ciencias Humanísticas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Una licenciatura y magíster en Teología en la New Covenant, Estados Unidos. Una especialización en Literatura Latinoamericana del Universitario de Humanidades, Ciencias y Tecnología de Carora, Estado Lara, Venezuela. También le otorgaron doctorados honoris causa. Varias universidades como la Internacional Filo Bizantine y la Universidad Católica de Nueva España, las dos citas en Miami y la Universidad Yacambú de Venezuela. De igual manera, le llegaron diplomas y múltiples premios de diferentes partes del mundo por su amplia labor cultural y organizativa. Muchas de ellas lo hicieron socio y directivo. En Venezuela, el intelectual tunjano adelantó una verdadera revolución patriótica y cultural con la colonia colombiana y de difusión y rescate de los autores y escritores regionales venezolanos. Se movía en Venezuela como trucha en el lago de Tota, especialmente en La Victoria, en Carora, Estado Lara y en Barquisimeto, donde publicó la revista Noticolombia. Allí les creó las respectivas asociaciones de escritores, organizó publicaciones y seminarios de literatura colombiana y venezolana. En La Victoria creó la Casa de Colombia, de donde libró varias batallas cuando el revolucionario coronel Hugo Chávez se tomó el poder e implantó el socialismo del siglo XXI. En tales tiempos empezaron a verse letreros que decían: "Fuera, colombianos". Don Gilberto, ante esas incitaciones, reunió a los colombianos de La Victoria y los comprometió a celebrar el 20 de julio, Día de la Patria, con un programa radial de 1 hora pagada por ellos, un desfile y ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la plaza principal y discurso alusivo. Fundó el periódico Colombia para difundir la historia del país. En esta tarea le colaboraron los funcionarios de la Embajada y del Consulado colombiano entre 1978 y 1994. En 1988 viajó una hermana de la esposa de don Gilberto a Venezuela y lo alebrestó a regresar a Colombia, lo cual conllevó al divorcio matrimonial. Para su diario vivir, don Gilberto constituyó en Venezuela una empresa comercial dedicada a la venta de equipos para asar pollos con sus respectivos repuestos, lo cual le dio inmensa satisfacción económica. Su éxito total consistió en el cumplimiento de su horario de trabajo. Se levantaba a las 4 de la mañana, se arreglaba, leía y escribía, organizaba su agenda hasta las 8 de la mañana. De 9 a 12 atendía lo referente a las organizaciones culturales, literarias y editoriales. Entre 12 y 2 almorzaba con autoridades o personajes de su interés. La tarde se la dedicaba a su establecimiento comercial e industrial y por la noche se reunía con sus paisanos y amigos. A las 10 ya estaba recogido en sus habitaciones. En 1989, el empresario, escritor y entusiasta, organizador de talleres de iniciación literaria,
se trasladó a vivir a Barquisimeto, sede de la Universidad de Yacambú. Ese mismo año llegaron a la Normal Rural de Mácara, en Turmero, Estado de Aragua, un grupo de becarios de Guinea Ecuatorial, único país del centro de África donde la raza negra habla español. Cuando el periodista Gilberto Abril Rojas conoció esta noticia, fue a visitarlos y les llevó varios libros suyos, revistas y periódicos. Al conocer las autoridades de Malambo, capital de Guinea Ecuatorial, en la isla Fernando Po, designaron al artista y académico Leandro Bomion Sue para que viajara a Venezuela y entrara en contacto con la Universidad de Yacambú y suscribiera algunos convenios de intercambio. Este fue el origen para que el académico Abril Rojas se constituyera en cofundador del Instituto de Altos Estudios de África en Venezuela y en coordinador de la Cátedra Libre África. Él fundó la Sociedad Ecuatoguinea Venezolana de la Amistad en la Universidad de Yacambú de Barquisimeto. Luego se firmaron convenios de altos estudios de África en Venezuela y el Instituto de Altos Estudios de América Latina en Guinea. Por estas razones, el escritor Gilberto Abril Rojas viajó en 3 oportunidades a Guinea Ecuatorial, editó varios libros y les dejó su inspirado poema Canto a Guinea Ecuatorial. No faltaron en estos años sujetos que padecen el pesar del bien ajeno y lo indispusieron con el inventor del socialismo del siglo XXI venezolano. Al informarse el periodista tunjano de la posible declaración de persona no grata, pese a haber adquirido la nacionalidad venezolana, anunció un viaje a Colombia para participar en el bicentenario de la independencia de Boyacá y entregar unos diplomas a la Asociación de Escritores de la Victoria, que él presidía, a destacados autores boyacenses. Entre las señaladas estaba la poetisa Carmenza Muñoz Moreno. Para entonces, don Gilberto Abril Rojas ya era muy conocido como autor de novelas, biografías, historia, poesía, ensayos, cuentos y periodismo cultural en medio mundo. Había ganado concursos en Estados Unidos, Italia, Argentina, Guinea Ecuatorial, Venezuela y Colombia. Tan pronto se instaló en Tunja el niño declamador de la mitad del siglo XX, se dieron cita con la escritora Carmenza Muñoz para recibir su diploma. Al encuentro en la ciudad fundada en 1539 por el capitán Gonzalo Suárez Rendón y calificada por el libertador Simón Bolívar como cuna y taller de la libertad, se presentó Carmenza con su hermana Ascensión Muñoz Moreno, naturales de Ventaquemada, Boyacá. También literata, autora de la novela Cenizas de Amor, ya convertida en película en 1994. Con su natural encanto, esta ventaquemadeña, con sus versos publicados en revistas, periódicos y folletos, además de ser graduada en medicina alternativa y especialista en iridología y medicina comunitaria, dejó a nuestro doctor humanista muy pensativo. El teólogo y literato decidió concluir su soledad, y como proponer no es obligar, y quien es caballero repite, pidió su mano y le ofreció casarse por lo civil en Venezuela y pasar la luna de miel en La Victoria, epicentro de sus triunfos en el exterior. La respuesta fue positiva. De inmediato empezó la preparación de la marcha nupcial. Prácticamente su merced don Gilberto y la niña Ascensión despidieron el siglo XX en una notaría venezolana el viernes 24 de septiembre de 1999 en La Victoria, Estado Aragua, Venezuela, y recibieron el siglo XXI
victoriosamente en la victoria. El nuevo matrimonio permaneció unos años más en el exterior, muy prolíficos en obras académicas, y en el 2008 se radicaron definitivamente en Colombia. Con especial entusiasmo, la pareja proyectó una serie de actividades, las cuales culminaron en la fundación de la Academia Boyacense de la Lengua como filial de la Academia Colombiana de la Lengua, la primera creada en 1871 en la América del Sur. En la publicación de la revista Polimnia, vocero oficial de la nueva corporación, en la organización de la Asociación de Escritores Boyacenses y la coordinación de la revista Letras Boyacenses, órgano de la institución. Desde la constitución de la Academia Boyacense de la Lengua, don Gilberto ocupó la secretaría de la entidad. Después de 14 años en el cargo, le exaltaron a vicedirector de la misma el 6 de septiembre de 2024. En este espacio de tiempo, ha publicado y dirigido 40 números de la magnífica revista Polimnia. En los 24 años del siglo XXI, ha escrito y dado a luz 28 libros de diversa temática. Ha creado nuevas organizaciones y dirigido algunos periódicos y revistas. Pertenece actualmente a varias entidades patrióticas, humanísticas y académicas, nacionales e internacionales. Reconocida la Academia de la Lengua Boyacense como entidad autónoma y filial de la colombiana, el lunes 10 de febrero de 2014, los directores fueron invitados a pertenecer a la colombiana. Don Gilberto Abril Rojas aceptó y su nombre fue propuesto y aprobado por la corporación. El lunes 27 de noviembre de 2017, se posesionó como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Desde entonces se convirtió en un colaborador permanente. Como fundador de la Asociación de Escritores Boyacenses y de la revista Letras Boyacenses, Gilberto Abril Rojas interesó a la Alcaldía Mayor de Tunja a lanzar una compilación de libros titulada Colección Bicentenario, para conmemorar los 200 años de la campaña libertadora que nos dio la independencia en 1819, con las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. Esta colección alcanzó 23 títulos de igual número de autores seleccionados. Por su permanente y patriótica labor de rescate y difusión de los escritores regionales, en el 2017 le otorgaron el premio Fernando Soto Aparicio al mérito literario, y en el 2019 la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor de Tunja lo galardonó con la mayor distinción a su vida y obra. En 2021 publicó en Tunja el libro Aportes intelectuales boyacenses a la Academia Colombiana de la Lengua. Teniendo en cuenta las múltiples actividades nacionales y extranjeras realizadas por don Gilberto Abril Rojas en beneficio del idioma de Castilla, herencia legada por los descubridores y colonizadores del Nuevo Mundo, bajo la égida del almirante de la Mar Océano, don Cristóbal Colón, lo propusimos para el honorífico cargo de individuo de número, siendo escogido por los honorables académicos electores. Enhorabuena por el magnífico trabajo de ingreso exigido por los estatutos de la corporación. Lo seguimos con devota admiración por ser el académico don Rafael Torres Quintero, de gratísima y feliz memoria, uno de los grandes lingüistas y filólogos colombianos, además insigne catedrático de español y literatura. Hasta aquí la vida y milagros del jovencito de legítima cepa tunjana, quien le ha sabido rendir culto a la tierra natal y cumplió, como dijo el poeta, volver a ti, ciudad de mis mayores,
volver a tus alcores que perfuman la historia y la leyenda, acogerme al calor de tu regazo cuando ya de la vida me cobijan las sombras del ocaso, volver y con mis manos temblorosas en tus archivos repasar la historia, revivir tu pasado y escribir orgulloso, emocionado, el cronicón gigante de tu gloria. Desde hoy, noble señor, caro colega y amigo, esta es su nueva casa. Tomad posesión de ella, porque aquí impera el alma de las palabras. Antonio Cacua Prada. Muchas gracias.